¿Cómo se llamó el primer tipo de economía desarrollado por los grupos humanos? Chicos, primer tipo de economía desarrollado por los grupos humanos, ¿cómo se llamó? Favor, el cuarto examen, ya muy bien, subsistencia. ¿Qué actividades implica la economía de subsistencia? A ver, chicos, al toque, ¿qué actividades? Casas, recolección, excelente, excelente. Otra, dijimos que, ¿cuáles son los tres principales elementos que no tiene un pueblo primitivo y que sí tiene una civilización? Estado, muy bien, ¿qué más? Ya, eso hay que acordarnos. Estado, ¿qué más? Propiedad privada y división de clases. Excelente, excelente, muy bien. Otro, mm, dijimos que las primeras formas de producción ya se desarrollaron ¿en qué etapa? Las primeras formas de producción, ¿en qué etapa se desarrollaron? ¿En qué periodo? Ya, eso fue en el Mesolítico, acuérdate, eso fue con la horticultura y con la domesticación de animales, con el pastoreo. Otro, otra pregunta. La, eh, ¿Cuál es la primera revolución que va a sufrir la humanidad? La primera revolución que va a alterar la vida de la humanidad. ¿Cuál fue? Muy bien, la revolución neolítica o también llamada revolución agrícola. Muy bien, excelente. A ver, jóvenes, vamos a pasar a la clase de hoy, ¿ya? Vamos a compartir el PPT. Ya, por favor, repasen, repasen porque la clase 4 o 5 se va a tomar la prueba de historia. Y ahí ya es un poquito más complicadito, ¿no? Veamos. Proyectamos la pantalla entonces. La pantallita. ¿Se observa el PPT? Me confirman que no les escucho. Hoy, ¿me confirman, pe? ¿Por qué no confirmas? A ver, así, ya. Hablen, ya, ahora sí, ya. Ya, entonces vamos a ver. Hoy día, jóvenes, vamos a ver el tema número 2 que trata sobre el poblamiento peruano y americano. El tema número 2 nos enfoca a un detalle, jóvenes, importantísimo. El paso del Pleistoceno. Pleistoceno, ¿era de hielo o de calor? Hielo de calor. Hielo. Hielo, muy bien. La época de las grandes glaciaciones, entre otras. El paso de esta etapa del Pleistoceno a la época de calor que vivimos, llamada el Holoceno, ha marcado los grandes cambios de la humanidad. Uno de los más importantes es que entre este tránsito se produjo el poblamiento americano. De las glaciaciones que han habido, las que más nos interesa es la última, que fue la glaciación de Wisconsin. Puedes ver en el mapa claramente, mira, zonas muy pobladas, ocupadas por hielos, retrocedieron lentamente en el cambio a la época de calor. Pero eso también implicó un factor, jóvenes. Por ejemplo, hoy día sabemos que la mayor parte del desierto del Sahara estaba cubierto por bosques, pero con el calentamiento hacia el Holoceno se desertificó. Veamos. Profe, hoy día vamos a ver parte del poblamiento americano y eso implica analizar las teorías inmigracionistas del poblamiento de América. Hoy día está más que demostrado ya de que el poblamiento no fue para nada, no se dio de manera autóctona, sino que vino gente de afuera. Entonces, una pregunta que se ha hecho, el último lugar en poblarse en América, perdón, el último lugar en poblarse en el mundo definitivamente fue el poblamiento, el continente americano. Ahora, pregunta, cuál es la única especie humana que ha poblado América? Erectus. No, nada que ver, ¿ah? ¿Qué pasó? Sapiens. Los sapiens, ¿ya? Todas las especies anteriores al sapiens, ninguna llegó hasta América. Ya, eso hay que tenerlo bien en claro, ¿ya? A ver, veamos. Eh,
las primeras migraciones, como ya saben, África, Europa ya se encontraban habitadas. África primero, Europa, Asia. Los primeros pobladores eran Homo sapiens en estado primitivo, ¿no? Estos señores llegaron persiguiendo, ¿qué cosa? Grandes animales, especialmente para la cacería, mamuts, mastodontes, entre otros. Pero aquí viene un detalle peculiar. Pues estos hombres, a ver, si decimos Homo sapiens primitivos, ¿qué tipo de organización tenían? ¿Cómo se llamaba su organización social? Al toque, ¿cómo se llamaba? Chicos, no me van a quedar mal. ¿Cómo se llamó la primera Banda, forma de... banda, banda. Las bandas, muy bien, las bandas, excelente. ¿Ya? Acá hay un detalle, puesto que hay que entender que el hombre primitivo tiene formas de vida muy diferentes a las que tenemos nosotros. Nosotros somos hombres sedentarizados, ¿ya? Por ejemplo, me imagino que tú ya estás pensando que de aquí en unos 15 o 20, en una hora, ya estás pensando en tu menuzazo, ¿no? Que te van a servir en tu casa, ¿no? ¿Se entiende? Yep. Ya. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay dos comidas, al menos tienes dos o tres comidas aseguradas al día en tu casa. En cambio, el hombre nómade no es así. El hombre nómade no sabe si ayer cazó, pero no sabe si mañana habrá animales para cazar. Por eso es que el hombre nómade genera formas diferentes de pensamiento. Esas formas diferentes de pensamiento son los que los llevaron a qué cosa? A avanzar y a migrar por lugares poco habitados, a superar miedos, entre otros. Imagínate acá en esta foto de la derecha, mira, ahí está el postulante, ¿no? Y no sabe qué va a encontrar más allá, pero simplemente va por la necesidad de comer. Ahora entendamos que estos, ya te dije en la clase pasada, que estos señores, por más primitivos que son, ya no significa que sean ignorantes, sino que tienen las tecnologías que necesitan en ese momento. Por ejemplo, una tecnología importante fue esta. ¿Qué es esto, jóvenes? ¿Qué es eso? La aguja. Muy bien. Es una aguja hecha de hueso. Profe, ¿y eso es importante? Claro que es importantísimo, puesto que entiende que el hombre se protege con pieles, más en la glaciación. Pero, profe, ¿de qué sirve ponerte una piel si por el costado o por el hueco entra todo el frío? Las agujas permitieron, ¿qué cosa? Coser las pieles y así poder soportar las temperaturas muy extremas. Entre las teorías analizadas tenemos, por ejemplo, la teoría asiática de Alex Harlika. Esta teoría es una de las teorías principales, es una de las más antiguas, aunque ya no tiene valor completo, para ser más preciso. A ver, ¿qué nos decía Alex Harlika hace 100 años? Hace 100 años Harlika decía que un grupo de cazadores nómades persiguiendo animales en la casa logró cruzar América. Estos señores cruzaron el actual estrecho de Bering, que en ese momento se llamaba Beringia, y que formó un puente de tierra. ¿Se comprende? Yep. Ya. Para esto, Harlika presentó una prueba importante, sobre todo las pruebas antroposomáticas. Mira, estos son habitantes de Mongolia, o sea, habitantes de este lugar, ya, y antiguos indios americanos. Estas fotos, como ves abajo, fueron tomadas hace ya en el año 1900, o sea, ya hace muy buen tiempo, ¿no? Casi 120 años. Y si te das cuenta, entre ambas personas hay una serie de semejanzas. La principal que señalaba Harlika era los ojos rasgados. Estos ojos de características orientales, ¿ya? La pilosidad, entre otros. Y una prueba muy importante para él era esta. ¿Cómo se llama esos jóvenes? La mancha mongólica. Sucede algo peculiar. Esta mancha, los bebés europeos, asiáticos, no tienen esta mancha. Esta mancha sobre todo se da en los habitantes mongoles y en los antiguos paleoindios, o sea, en grupos indígenas. De repente tú has tenido esa mancha cuando naciste, pero no te preocupes que esa mancha en los 4 o 6 meses ya se está borrando. Por eso es que él señala eso como una prueba. Las lenguas aglutinantes, la cercanía entre Asia y África, América, perdón, entre otros. Aquí mira, ves fotos de antiguos paleoindios.
personas que llegaron y al llegar comenzaron a adaptarse a la forma de vida americana. Mira, estos son esquimales que viven en Alaska, ¿no? Personas que han generado una fuerte resistencia al frío. Y como ves, estas personas se dedicaban propiamente a la cacería colectiva. Bueno, estas personas que vemos acá ya no existen hoy día, ¿no? Porque hoy día, esas fotos son de 1900. Muchas de estas personas ya viven en procesos de modernidad hoy en día. Tienen ropa moderna, usan autos, usan celulares, van a CEPRES, entre otros, ¿no? Otra teoría importante es la teoría noratlántica. Esa es una teoría que se gestó en los años 90. ¿Y qué nos dice? Nos dice que un grupo de pobladores del sector de Francia, de alguna manera, cruzando el océano, los casquetes de hielo, llegaron hacia la parte oriental de América. Stanford y Bradley proponen esta tesis y señalan que el poblamiento se dio por el Atlántico Norte. ¿Su prueba cuál fue, profe? La semejanza de puntas líticas, sobre todo esta punta llamada Clovis, ya esta punta que guarda mucha semejanza con esta punta hallada en Europa. Obviamente, estos señores, la teoría dice que estos señores llegaron como, básicamente navegando, cruzando casquetes polares y persiguiendo focas principalmente. Otra teoría es la teoría oceánica de Paul Rivet. Rivet señalaba de que pobladores de Oceanía llegaron hasta América como gracias a la navegación por las corrientes marinas. Esto se dio, básicamente llegaron dos tipos de grupo. Los grupos melanesios, que son de tez negra, que puedes ver acá, y los grupos sureños, que son los grupos polinesios, que son de tez cobriza, que puedes ver acá. ¿Se diferencia? Sí. Ya. Que por eso es que él a su teoría también la llamó polirracial. Eso señalaba qué cosa. Para eso Rivet señaló una serie de pruebas, como por ejemplo el uso de estas balsas flotantes llamadas piraguas, hornos en tierra, que acá llamamos pachamanca, el uso de puentes colgantes. Algunos otros elementos fueron una serie de tradiciones, como por ejemplo tradiciones similares. ¿Te das cuenta que la mujer está sosteniendo una frutita? ¿Te observa? Sí. Pero fíjate que en su mano no hay dedos. Inclusive en esta mano solamente tiene 3 dedos. ¿Se distingue? Sí. Ya, básicamente ahí lo que Rivet, ¿qué detectó? Detectó de que lo que pasa es que en algunos pueblos de Melanesia, por ejemplo, una tradición es que cuando muere un miembro importante de la familia, a las mujeres se les corta un dedo. Es una tradición bastante primitiva y peculiar, ¿no? Acuérdate que acá en el Perú, cuando moría un alto mandatario como el señor de Zipán, se sacrificaba a mujeres o niños. De ahí él hallaba una semejanza. Otro detalle importante es lo que vemos aquí, los llamados tatuajes, ¿ya? Y uno de los detalles más peculiares es esta tradición llamada el ritual del moco, ¿ya? Que básicamente consiste en tatuarte no solamente la cara, sino también tatuarte los labios, lo cual es un proceso muy doloroso. Acá en América también se ha encontrado evidencias de tatuaje prehispánico. Ya, todas estas pruebas reunían este concepto. Y otro detalle importante son esto, mira, las llamadas cabezas trofeo, que se han encontrado tanto en Oceanía como en América. La otra teoría es la teoría australiana, planteada por Méndez Correa. Él planteaba qué cosa, que la gente llegó a América cruzando la Antártida, pero pero la Antártida hace un montón de frío, ¿ya? Pero lo que planteaba él es que cruzaron en un momento especial en el cual, si bien seguíamos en glaciación, él plantea que estos hombres cruzaron en un momento en que empezó a hacer calor y a ese calor le llamó Optimus Climaticum, ¿ya? Él presentó pruebas como el tipo sanguíneo, el uso de mantos, estos mantos para cubrirse la piel, la cantidad de frío que logran soportar estos pueblos, y una prueba importante fue que tanto en Australia como en pueblos de América se ha encontrado, ¿qué cosa? La evidencia del uso de este elemento. ¿Cómo se llama ese elemento, jóvenes? Boomerang. Boomerang. El boomerang, ¿no? Que los pueblos primitivos lo usan principalmente para la cacería.
Ya no es nosotros lo utilizamos para jugar, ¿no? Pero el boomerang es un arma en sí, ya que le avientas con fuerza a un animal para romperle un hueso y así poder cazarlo de manera más fácil. A ver, el otro es los grupos paleoindios. Una vez que los hombres llegan a América, ya los hombres van a tener que, a eso se le llama paleoindios, a los primeros habitantes que van a tener que adaptarse a los modos de vida y a los retos que presenta el continente americano. Como vemos ahí, estos señores no solamente llegan, sino que en América van a generar toda una cultura lítica. Y la mayor evidencia de esto es eso, pues lo que ves ahí, las famosas puntas Clovis. Clovis es un pueblo del sur de Estados Unidos y en el desierto se ha encontrado una evidencia muy variada de tecnologías líticas que evidencian la práctica de la cacería. Como ves aquí, mira, esta es la cueva, una de las cuevas de Clovis en los desiertos de Nuevo México. Pero hace unos 15, hace unos 10.000 años, este lugar que hoy día se ve desértico, como ves acá, era un bosque lleno de grandes cantidades de animales muy variados, ¿no? Hoy en día ya se maneja otra perspectiva. Hoy en día se sabe, a ver, Rivet, ¿qué planteaba? Rivet, perdón, Harlika planteaba que se cruzó el puente de tierra y planteaba de que entre los hielos se formó una especie de pasadizo que permitió la llegada a América. ¿Se comprende? Pep, Ya, hoy en día las pruebas, ¿qué nos indican? Se han encontrado ya pruebas más antiguas y hoy en día las pruebas nos indican que al parecer el poblamiento se dio a través de balsas por las costas, ¿ya? O sea, la mayoría de gente llegó de esta manera, ¿no? Y eso generó propiamente el poblamiento americano, es lo que hoy día se toma en cuenta. Vamos a ver. Bueno, aquí ves parte de cómo estos señores llegan, se adecúan, y cómo han generado la gran diversidad cultural, vamos a poner acá, la gran diversidad de culturas que hallamos en el continente americano, ¿no? Muy variadas y de diversos aspectos. A ver, el siguiente tema es el poblamiento peruano, o también denominado precerámico. Muchachos, acá hay un detalle fundamental, ¿ya? ¿Cuál es el objeto que permite determinar que un pueblo ya no es primitivo? ¿Con qué objeto yo puedo determinar que un pueblo dejó de ser primitivo? Me dicen porque no puedo leer el chat, ¿ah? A ver, en Europa, ¿con qué objeto era? ¿Con la escritura? la escritura. Claro, pues, porque la escritura marca un gran cambio en la forma de organización de los pueblos, ¿ya? En cambio, profe, hasta ahora no se han encontrado evidencias claras de escritura en América. Por ese motivo, pero sin embargo, ¿podemos decir que los incas eran primitivos? Los incas, No, 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 pues, ya. Entonces, lo que se ha tomado en cuenta acá la cerámica. es que para evidenciar el surgimiento de una civilización, ya se toma en cuenta la presencia de la cerámica, ya en este sentido. Justamente el poblamiento peruano o americano, perdón, el poblamiento peruano precerámico tiene que ver con la etapa de los pueblos primitivos en el contexto peruano. A ver, veamos acá. Obviamente, cuando llegan los primeros hombres, estos hombres van a tener que adaptarse a qué? A las grandes dificultades que presenta la cordillera de los Andes, a sus pisos ecológicos, entre otros. Pero sin embargo, la necesidad de alimentos los hizo transitar por estos lugares. Vemos, por ejemplo, mire estos bellos paisajes, ¿no? Las punas, los valles interandinos, las selvas, la, la playita en la costa. Cada uno se ve muy bonito, pero cada uno tiene sus peligros también propios y particulares. Por ese motivo es que el hombre tuvo que aprender por ensayo y error cómo superar estos peligros para adaptarse a estos contextos. Ya, en el periodo lítico observamos un factor, mira, la llamada megafauna. Por ejemplo, este último animal fue muy popular en el Perú, ¿ya? Fue el más popular en el Perú, el llamado megaterio.
Aquí vemos, mira, el tamaño de los otros animales respecto a la persona, a un ser humano. Características del periodo lítico en el Perú. El primero es que hay una economía de subsistencia. Ya hemos dicho que es una economía de supervivencia. Grupos primitivos llamados bandas. Y hay un nomadismo. Ya aquí vemos parte de la vida de estos pueblos, de estos pobladores, la llamada megafauna que existió en el continente americano. En el periodo lítico, entonces, observamos ya la extinción de la megafauna, primeros artefactos de piedra, economía de subsistencia, una primera forma de transhumancia, y coexiste, esto se ha preguntado ya. Cuando hablamos de tradición, nos referimos, ¿qué cosa? Básicamente a las tecnologías. Coexiste una serie de tecnologías de la costa, ¿ya? Con tecnologías de la sierra. Vemos acá, por ejemplo, veamos aquí algunos hallazgos importantes como las cuevas de Piquimachay, Huacaprieta, el hallazgo de Paiján, Toquepala y la Uricocha. Veámoslo más de manera más profunda. Estas son las cuevas de Huacaprieta, estudiadas por Richard McNish, que los ves acá en los años 60, donde se encontraron estas muestras líticas. Justamente hoy en día se señala que el poblador más antiguo del Perú ha sido hallado en estas cuevas llamadas Piquimachay. Aquí, ¿qué es lo más antiguo que se ha encontrado del ser humano en el Perú? Se ha encontrado sus herramientas líticas. ¿Se entiende? Sí. Ya. O sea, si te preguntan, poblador más antiguo del Perú es Piquimachay. Chivateros. Chivateros es un taller lítico, ya donde se ha encontrado evidencias de tallado de piedra en la zona de Lima. Paiján, importante acá. ¿Qué es Paiján, profe? Paiján es un hallazgo en la zona de La Libertad. Por eso se habla del hombre de Paiján en La Libertad. Pero esto hay que diferenciarlo de la tradición paijanense. ¿Qué es la tradición paijanense? Básicamente es una forma de tecnología lítica de la costa. Lo que pasa es que esta punta que ves acá, que es la punta de Paiján, se ha encontrado en diversos lugares. ¿Ya? Hoy día ya no se sabe. Por primera vez esta punta se encontró en Paiján en La Libertad, pero se ha encontrado esta punta en tantos lugares que ya no se sabe dónde se inventó en sí. Por eso hoy en día cuando se habla de esta tecnología se habla de tradición paijanense. Toquepala, aquí ves la famosa Cueva del Diablo en la zona de Tacna. Y ahí puedes ver claramente la evidencia de estas pinturas rupestres que nos evidencian qué cosa, esto, una práctica muy antigua llamada el chacu, ¿no? Obviamente que, como ves ahí en el gráfico, la cueva se encuentra cerrada, ¿no? Se encuentra cerrada porque está muy desgastada. Otro es el hallazgo en las cuevas, unas cuevas en Huánuco llamadas La Uricocha, donde se encontró esta sucesión de arte rupestre, ¿ya? Y también se encontró una serie de cuerpos enterrados. Ojo, y esta es una de las novedades que se tiene acá en CEPREUNI, y hay que tener cuidado acá. En los años 60, o sea, hace 60 años, un señor llamado Junius Bird estudió este asentamiento que aquí observamos, llamado Huacaprieta. ¿Se entiende? Sí. Ya, pero Huacaprieta fue fechada más o menos en 5.000 años de antigüedad, o sea, que corresponde al arcaico tardío. Pero ojo, eso fue hace 60 años. Eso no significa que el lugar ya no esté estudiado. Este señor llamado Daniel Laval, perdón, este señor llamado, uf, disculpa que me olvidé, ahorita me acuerdo. Hoy se me fue. Ah, eso no te preocupes, que eso no preguntan, ¿ya? Pero acá hay un detalle con este señor. Por acá está su nombre. Por acá está su nombre, no me puedo olvidar, ¿ah? Ya, no, no lo han puesto tampoco. Ya, ahorita me acuerdo, ¿ya? Discúlpame. Ese señor propiamente tiene una característica particular. ¿Y cuál es esa? De que este señor continuó estudiando el lugar, continuó estudiándolo y hace más o menos unos 5 años, en este lugar de acá que puedes observar,
se hizo un hueco tan profundo, como ves acá, este hueco tiene casi 12 metros. ¿Se observa? Sí. Y en la parte baja del hueco se encontró basurales humanos, sobre todo de conchas marinas. Y ahí se botó una antigüedad de casi 12.000 años. Por lo tanto, se sabe que Huaca Prieta fue ocupado desde muchísimo tiempo atrás. Por eso es que hay un Huaca Prieta del periodo lítico y hay un Huaca Prieta también posterior. Es el mismo lugar, pero es una fase más reciente de ocupación. ¿Qué más? A ver, la siguiente etapa tiene que ver con el arcaico inicial inferior. El arcaico tiene que ver, ¿qué cosa? Con las primeras formas de producción, ¿ya? Vamos a ver acá. Las primeras formas de producción. Básicamente, entonces, si hablamos acá, veamos acá. Dice, se da el cambio del Pleistoceno al Holoceno, o sea, se extingue la megafauna, ya aparece la producción incipiente con la horticultura y el pastoreo, las primeras aldeas transhumantes y la cestería. ¿Qué es la cestería? Ahora vamos a ver. A ver, acá tenemos al hombre de Nanchoc, Guitarrero, la cueva de Guitarrero, Santo Domingo, en el sector de Ica, Chilca, el sector de Chilca, Telarmachay, entre otros, Piquimachay, ¿no? Y entre otros. A ver, como vemos, una de las principales novedades de esta etapa fue la aparición de la horticultura. Profe, ¿cómo sabemos que estos hombres ya cultivaban? Porque se han encontrado semillas que no son propias de los lugares. ¿Se comprende? Sí. ¿Ya? Entonces, eso implica qué cosa, de que de ahí se sabe que esas semillas fueron cultivadas, especialmente semillas de productos sencillos, maní, calabaza, ya, entre otros. Aquí destacan, por ejemplo, el famoso hombre de Nanchoc, que es considerado el horticultor más antiguo, y casi unos años bastante cerca, el hombre de Guitarrero en la zona de Ancash. Eh, tenemos a Machay con la domesticación de camélidos, entre otros. Aquí vemos la horticultura, ¿no?, que practicaron estos señores. Aquí tenemos la evidencia de la cestería. ¿Qué es la cestería, profe? Es este trabajo de fibras gruesas. Fíjate cómo se trabajan las plantas para elaborar qué cosa. Canastas, mallas, redes para la pesca, entre otros. Esto fue fundamental porque esto permitió aumentar el consumo de pescado y con eso mejorar la dieta de las personas. Vemos ahí parte de la cestería, ¿no? Fíjate cómo de las plantas, estas se tejen, son tejidas y a partir de esto se pueden hacer, por ejemplo, canastas, esteros, entre otros. En la domesticación de camellos se saca Telarmachay. Y aquí observamos qué cosa, estos cuadros. ¿Y qué son esos cuadros, profe? Son corrales. En esos corrales se ha encontrado, en esos corrales, en esas cercas se ha encontrado evidencias de domesticación de animales. Profe, ¿cómo se ha hecho eso? A detalle, pues, lo que se ha encontrado ahí es básicamente hallazgos de excremento de animal. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Se han encontrado capas de excremento de colores y cada color evidencia una antigüedad, pues. Lo que se ha hecho es una comprobación de radiocarbono 14 y eso ha botado una gran antigüedad respecto a la domesticación de animales. Se sabe que Telarmachay en Junín fue el primero que domesticó a esos animales y el hombre de Piquimachay es el hombre que domesticó al cuy, ¿ya? ¿Qué más? Luego se produce el llamado arcaico final o superior, ¿ya? Profe, ya dijimos la clase pasada, allá. Aquí algunos elementos importantes en el arcaico son, por ejemplo, las domesticaciones, ¿no? La domesticación de cultivos, por ejemplo, ¿ya? Que hizo que el hombre se vuelva trashumante, ya el surgimiento de la cestería que mejoró la dieta, pero todo esto tiene que ver con la producción incipiente. En cambio, dijimos que para pasar de la producción incipiente a la producción avanzada,
esto generó la llamada economía productiva. ¿Se entiende? Sí. Ya, dijimos que cuando surgía la economía productiva, cuando el hombre ya sabía o ya había aprendido a reproducir los alimentos. Y esto tiene que ver, podemos observarlo acá, con los canales de riego, pues. Ya el hombre ya puede mantener, y no solamente eso, la agricultura no solamente se basa en sembrar, también se basa en la experimentación genética. Por ejemplo, mira todas estas variedades de papa que hay acá, ¿ya? Mira, todos son papas, ¿ah? ¿Has visto que los cerros en invierno se ponen verdes? Sí, profesor. ¿Ya? Esas es las llamadas lomas. Sí, Y sí, lomas. Y si tú algún día subes, ya, la planta más común que hay es una plantita de una raíz medio esférica llamada, esa es papa silvestre, es una papa pequeñita, pero si tú comes esa papa, te va a dar unos cólicos y un dolor de estómago, ¿ya? Hasta ahora no está en claro en qué momento el hombre logró que esa papita tóxica pueda ser sembrada y pueda ser consumida. Y como ves, el hombre no solamente se dedicó a simplemente reproducirlo mecánicamente, sino que lo adaptó genéticamente. Por eso es que la variedad de papas que ves ahí es el fruto de qué cosa? De la experimentación que ha hecho el hombre, ¿no? No solamente eso, el hombre experimentó con animales, ya de ahí es que surgió la llama, surgió el guanaco, logró cruzar especies, entre otras. La economía productiva originó la sedentarización y con ello la vida ya estable. Durante esta etapa también aparecen las primeras sociedades teocráticas y la arquitectura monumental y la escultura. Por ejemplo, ¿no? Dentro de estos avances observamos aquí qué cosa, ya la planificación de espacios, pero dijimos arquitectura, ¿con clases o sin clases sociales? ¿Con o sin? Sin clases sociales. No, al contrario. Acuérdate, dijimos que arquitectura tenía que ver con qué cosa, con que ya habían grupos de poder. Cuidadito ahí, ¿ah? Arquitectura tiene que ver con... Profe, ¿y cuáles eran esos grupos de poder? Los sacerdotes. Estos sacerdotes empezaron a planificar los espacios, pero ya con fines políticos. Por ejemplo, acá, ¿no? Fíjate la complejidad de esta planificación. Ahí vemos el famoso altar del fuego de Caral, ¿ya? Pero una particularidad de esto, de este templo, es que fíjate, en esta parte roja que estoy colocando, se encontró una gran capa de cenizas, casi 1 metro de capa de cenizas. ¿Se entiende? 1 metro de ceniza, ¿no? ¿Y cuánto de grosor tiene la ceniza? A ver, chicos, ¿cuánto de grosor tiene la ceniza? Muy poco. Ya, pues entonces, ¿cuánta basura tienes que quemar para lograr generar 1 metro de ceniza? ¿Ya? Aquí lo que se entiende es algo, lo que se entiende es que en ese altar del fuego se quemaron cosas por mucho tiempo, como ofrendas. Pero hay un caso, pues mira, para tú llegar a este altar del fuego, tú tienes que entrar por aquí, doblar, doblar, caminar, dar la vuelta, entrar por aquí y llegar hasta el altar. Profe, pero hay un detalle. Tú has visto a las señoras que hacen anticuchos, ¿no? ¿Has visto? Sí. Has visto que para que el fuego se mantenga, tienen que echarle aire porque el oxígeno aviva el fuego. Entonces, te das cuenta que este espacio, el fuego necesita de oxígeno y el oxígeno está en el aire. Pero el aire, para que llegue hasta acá, el aire no va a dar todas estas vueltas, pues, ¿ya? El aire tampoco viene por arriba y baja. El aire viene de manera horizontal, ¿ya? Entonces, ¿qué se ha dado acá? Mira, es que aquí hay un detalle particular que no te estás dando cuenta.
cuando planificaron este altar, por la parte baja dejaron un canal. Dejaron un canal libre para que el aire, el viento entre directamente hasta el altar. ¿Se entiende? Sí. Ya, y eso implica ¿qué cosa? Alguien que ha planificado, que ha diseñado este espacio, teniendo en cuenta esta característica religiosa, pues. Evidentemente aquí ya habían sacerdotes que tenían un determinado poder. Como vemos aquí, ¿no? La forma de vida era los templos con los sacerdotes y la gente a los alrededores, desconcentrada. Aquí tenemos, por ejemplo, hallazgos como Sechín Bajo. Acuérdate que hay un Sechín en Ancash, ya que estudió Julio Cetello, pero se ha descubierto que una parte de ese Sechín está relacionado no tanto con el periodo de Chavín, sino con el periodo del Arcaico Superior. Vemos aquí, mira, la arquitectura monumental y parte de su plaza hundida. Aquí vemos Bandurria. Bandurria tiene un caso muy particular, ¿no? En Bandurria tú puedes encontrar esto que ves acá. Miles de piedras de canto rodado. Profe, pero el río más cercano, las piedras redondas de canto rodado solamente las encuentras en ríos. Profe, pero el río más cercano tiene como 2 kilómetros de distancia. ¿Eso qué significa? Significa que al parecer la gente iba hasta el río y traía las piedras, tal vez porque los sacerdotes les ordenaban, pues, y les obligaban a ello. Aquí tenemos parte de los altares de los templos de Caral, los diseños de Huacaprieta y el caso de Cotos. Parte de las ceremonias, entre otros. Ahí veamos. Arcaico superior, entonces, si hacemos un breve repaso, hablamos primero de economía productiva, y aquí hablamos del agro y la ganadería. El sedentarismo se forma en las comunidades, y si hablamos de economía productiva, estamos hablando que se produce una revolución agrícola. O sea, cambia la forma de vida de los grupos humanos. Esto va a generar ¿qué cosa? En un primer momento aparece esto. En un segundo momento aparece ¿qué cosa? Ya las civilizaciones y la arquitectura monumental religiosa, ¿no? Fíjate, por ejemplo, acá, ¿no? Cómo es que se experimentó con el maíz para sacar diversas formas genéticas de maíz. Aquí tenemos parte de la evolución de la arquitectura monumental religiosa, ¿no? Desde pequeñas plazas hundidas, los altares, terrazas superpuestas, entre otros. Ojo, te dije que había un Huacaprieta del Lítico, pero en el mismo lugar, miles de años después, se ubica otro pueblo llamado Huacaprieta. En Huacaprieta hay un detalle muy particular, puesto que se ha encontrado evidencias de esto. Una calabaza, un mate y un diseño bordado. ¿Se entiende? Sí. Ya. Lo curioso es que imagínate esto. Imagínate que, ¿te acuerdas, por ejemplo, cuando tú, no sé, pues en el colegio, todos venían con uniforme, pero había un gracioso que iba con sus zapatillas último modelo? ¿Te ha pasado eso? Sí, profesor, sí me acuerdo. Ya. ¿Y para qué hacía eso el gracioso ese? Para presumir, bro. Para llamar la atención Para. y presumir. Muy bien. Molestar. Ya. Sí, muy bien. Para llamar la atención, para molestar, para distinguirse, para verse diferente de los demás. Ojo, hay dos formas de verte diferente. Puedes verte diferente de manera inferior o verte diferente de manera superior. Este señor lo que busca es que a través de un objeto busca ganarse un prestigio, o sea, verse de manera superior. Lo curioso de Huacaprieta es que se han encontrado evidencias de casas, pero en solamente una de ellas se ha encontrado estos dos objetos. ¿Eso qué indica? Lo mismo que te pasó en el salón, que hay un gracioso que está intentando verse diferente. ¿Se comprende? Sí. Y por eso, este señor está utilizando ropa que en el pecho tiene un dibujo diferente al que usan los demás. Está utilizando esto, mira,
Esto es un mate. El mate se le llama a la cáscara de la calabaza. La calabaza en el contexto peruano, no solo peruano, sino en diversas partes del mundo, la calabaza siempre ha sido un fruto muy importante, puesto que el hombre tiene un problema, ¿no? Tú sabes que nosotros no podemos dormir cerca a depósitos de agua, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ya, no podemos dormir. Si dormimos, imagínate durmiendo y al costado tu tina con agua, ¿no? Eso te podría generar una enfermedad, una neumonía. Ya no es recomendable eso en seres humanos. Por eso es que el hombre no puede dormir cerca a los ríos, cerca a los lagos, tiene que alejarse un poco y protegerse. Eh, pero justamente como el hombre no puede vivir cerca a los ríos, o sea, no puede vivir del todo cerca, el problema es cómo traigo el agua del río hasta mi casa. Ahí la calabaza es un fruto del cual se extrae la pulpa, pero la cáscara genera, es tan dura que puede servir para transportar agua. Por eso se dice que de alguna manera las cáscaras de calabaza fueron la base para generar la idea de las futuras vasijas de cerámica. Bueno, ya, la cáscara entonces siempre fue usada. Pero ves acá que esta cáscara ha sido tallada. ¿Y cómo ha sido tallada? Ha sido tallada, a eso se le llama, por eso esto se le llama mate pirograbado. ¿Qué significa piro? Fuego. Fuego. Ya, eso significa qué cosa? Que alguien ha agarrado una punta de piedra, la ha calentado al fuego y estando bien caliente ha comenzado a hacer las líneas que ahí ves. Entonces, es, es el señor, al parecer, el señor que vivía en esta casa, es el señor que usaba ya objetos diferentes. Tal vez era un sacerdote y buscaba verse diferente a los demás. En el caso del templo de las manos cruzadas ya observamos qué cosa, una serie de, una serie de construcciones, ya de construcciones, de templos, ya que obviamente eran dirigidos por sacerdotes, donde destaca esta famosa escultura encontrada por Seishi Izumi, ya, en las cuales destacan estas manos cruzadas. Bueno, hay que tener en cuenta que lo que está ahí hoy día en Huánuco, esto está en Huánuco, es una réplica, ¿ya? Porque el original se lo llevaron y hasta ahora no se sabe dónde está. eh, en la zona de Cotus. También durante esta etapa ya se muestran importantes avances respecto a la cocción del barro, ¿ya? Jóvenes, ¿qué es la cerámica en sí? Eh, en sí el hombre desde mucho tiempo atrás siempre descubrió, no se sabe exactamente cómo, pero el hombre descubrió que ciertos barros podían ser moldeables, como profe, secándolos al sol. Entonces no se sabe cómo, pero se sabe que el hombre empezó no solamente a secarlo al sol, sino a endurecerlo con fuego, ¿ya? Para que el barro se convierta la arcilla, se convierta en cerámica, se necesitan más de 700 grados de temperatura. ¿Se comprende? Ya, el problema es que eso nunca va a pasar eso nunca lo vas a poder lograr en tu cocina, ¿no? Porque las cocinas domésticas que tú tienes, a lo mucho llegan a 150 grados. Eso no se puede lograr ahí. Profe, ¿cómo ellos llegaban a 700? Básicamente eso se hace con carbón, ¿ya? Hay formas de prender el carbón que permiten llegar a temperaturas muy elevadas. Vemos que aquí, ¿qué cosa? Que ya se está experimentando entonces con el barro, ¿no? Por ejemplo, mira esta famosa figura, esta es una especie de muñeco, una figurina, allá de Áspero, ¿no? En el cual ya se nota que ya se está aprendiendo cómo quemar el barro. Entonces ya hay avances que están tratando de llegar a la cerámica. Otro detalle importante de esta etapa es la división social. Al parecer ya hay formas de propiedad privada que empiezan a generar estas divisiones. Como vemos,
por ejemplo, el traer piedras desde muy lejos evidencia que el que manda. Lo mismo se ve en Kotosh y lo mismo se ve acá, no, mira, detrás hay un señor que está siendo tratado muy diferente al resto. ¿Se comprende? Sí. Ya, escucha. Está siendo tratado diferente. Entonces ya vemos aquí lo que dijimos la clase pasada, un grupo dominante y un grupo explotado. Ya se está formando sistemas de civilización. Caral es el principal representante de esta época, ¿ya? Caral es el más importante de esta época, puesto que en Caral ya se muestran estas formas de división. Se muestra qué cosa, que al parecer alguien era sacerdote, se muestra que había gente trabajando en el campo y que había gente que ya se dedicaba a la labor artesanal. La antigüedad de Caral, ¿cómo se ha determinado? Se ha determinado no tanto por los huesos humanos, se ha determinado más por los basurales. En los basurales de Caral se ha encontrado, por ejemplo, lo que ahí ves, que son conchas, ¿ya? Caral, tú sabes que Caral no es un... ¿Has ido a Chosica alguna vez? ¿Han ido a Chosica? Sí. Ya. Caral más o menos está a la altura de la distancia de la playa Chosica. Caral no es un pueblo costero, ¿ya? Pero sin embargo en Caral se ha encontrado basura que evidencia claramente que estos señores consumían muchos productos marinos, pescado, mariscos, entre otros, lo cual nos demuestra qué cosa, que estos señores tenían un contacto muy constante con los pueblos que vivían en la zona de la costa. Mejor dicho, ya habían intercambios entre pueblos andinos y costeros. Aquí ves algunos de los templos más importantes que se han hallado en el lugar. Otro hallazgo importante de Caral es lo que aquí observamos, instrumentos musicales, ¿ya? Básicamente huesos de pelícano fueron adaptados ¿para qué? Para transformarlos en instrumentos musicales que tocaban las personas en el lugar. Ahora, otro detalle importante de esta época son los llamados geoglifos. Profe, ¿qué es un geoglifo? ¿Qué es un geoglifo? No es otra cosa que figuras, grandes figuras hechas en el suelo, especialmente en suelo desértico. ¿Se observa? Mira, por ejemplo, esta figura de acá. O por ejemplo acá, fíjate la figura. ¿Se observa? Sí. Ya. Estas figuras, obviamente, luego van a ser más complejas cuando llega la etapa de Nazca, pero ya en esta etapa se comenzaban a hacer de manera muy prominente, ¿no? Aquí puedes observar otro hallazgo de esta época, es esto, los petroglifos, piedras marcadas que con gráficos que al parecer estaban hechas principalmente por orden de sacerdotes. También se ha encontrado la antigüedad de quipus, ya hallados en la zona de Caral. Y más o menos así es como vemos cómo funcionaba la cosa, ¿no? Gente que iba y que hacía caso a lo que los sacerdotes decían. Aquí ves, mira, campesinos que están trayendo piedras desde muy lejos. Aquí personas dedicadas a la construcción y aquí los sacerdotes, entre otros, ¿no? Al parecer en las noches pues se mandaban unas drogadas ahí colectivas, ¿no? Un like stone, ¿ya? Bueno, y debajo los mercados, ¿no? Centros de intercambio de productos. Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar a la evaluación de la clase 2. Evaluación de la clase 2. ¿Ya? ¿Listos para apuntar? Sí. Ya. A ver, veamos entonces. Dice uno, la teoría de Les Harlicas se sustenta principalmente en pruebas de tipo. A ver, a ver, a ver. Etnológico tiene que ver con la cultura, con las ideas. No se sabe mucho de eso. ¿Qué es antroposomático? Antroposomático tiene que ver con básicamente elementos con la anatomía.
Ya, Harlica decía, hablaba de los ojos, de los pómulos, de los dientes, habían semejanzas. Hematológico tiene que ver con la sangre y geográfico tiene que ver con el paisaje. Aquí la respuesta sería la A. La A. 2. ¿Cuál de los siguientes sitios arqueológicos, en cuál de los siguientes se evidencia la presencia más antigua del Perú? Es ahí la respuesta es E, Piquimachay. Pregunta, jóvenes, ¿qué se encontró en Piquimachay? ¿Huesos o instrumentos líticos? Instrumentos. Muy bien, líticos. Esto es lo más antiguo que se haya dado de un hombre en el Perú. 3. Las primeras bandas en su ingreso al territorio peruano llegaron en el periodo geológico llamado el Pleistoceno. Pleistoceno, 3C. Hoy día vivimos en el periodo llamado Holoceno, pero las respuestas te dicen qué periodo llegaron en el Pleistoceno. Las primeras formas de domesticación de camélidos en la región andina son evidenciadas por los hallazgos en donde domesticación de camélidos. La primera forma fueron de Telarmachay, en la zona de Junín. De los siguientes enunciados, identifica una característica del periodo lítico. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Casos factores de práctica de subsistencia? ¿Economía de subsistencia? Sí. Producción, excedentes. Excedente productivo son los alimentos que sobran. En Europa eso aparece en el Neolítico, en el Perú eso aparece en el Arcaico Superior. Dice, el poblador andino desarrolló sus primeras tentativas de cultivo de alimentos. Si hablamos de cultivo de primeras tentativas, ¿hablamos de producción avanzada o incipiente? ¿Avanzada? No, pues, primeras tentativas es que recién estás iniciando. Esto es producción incipiente. ¿Qué periodo es ese? ¿Arcaico? Arcaico inferior, muy bien. Grupos familiares con sedentarismo. Sedentarismo es la etapa del arcaico superior. Primeros artesanos, ya, esto es también arcaico superior. Indique Nanchoc. El hombre de Nanchoc tiene que ver con la horticultura de la calabaza y el maní. 6, casa. 7, y aquí relacionamos nada más, ya aquí sería, a ver, restos socios religiosos, A, pintura rupestre, Toquepala. Aquí sería 1A, 2 casa y 3B, clave B. Dice, arcaico superior, Caral, donde ya, aquí sería la clave C, ya, la primera forma es de arquitectura ceremonial dirigida por sacerdotes, 8C. 9, arcaico superior, ¿qué es lo más importante que se produjo? Barco, la revolución agrícola y urbana, ya es de lo más importante. Y por último, arcaico inferior, una manifestación del arcaico inferior fue la horticultura, clave D. Muy bien, chicos, con estas figurinas de allá en Caral, con esto nos quedamos y nos vemos la próxima clase. Profe, una pregunta. Dime. Profe, en el periodo lítico había un guitarrero